Actividad 8. Determina el volumen de HNO3 diluido de densidad 1,11 gramos por mililitro y 19% en peso que se puede preparar por dilución con 50 mililitros de agua a partir de un ácido concentrado de 1,42 gramos por mililitro y 69% en peso. Bien. En el enunciado se nos informa de que estamos diluyendo una disolución inicial para obtener una disolución final con una concentración menor. Los datos que nos dan son la densidad de la disolución concentrada, su porcentaje en masa y no nos dicen nada del volumen de esa disolución inicial del que partimos. Vamos a llamarlo V sub C. De la disolución final, la diluida, lo que se nos pide es el volumen de disolución diluida. Esa es nuestra incógnita X, lo que debemos de calcular al final del problema. Se nos da la densidad de esta disolución, el porcentaje en masa. Y además se nos da un dato en el cual dice que el proceso de dilución, es decir, de disminuir la concentración de la disolución, ha consistido en que hemos añadido 50 mililitros de agua, que es el disolvente. Pero evidentemente este dato lo que va a significar es que el volumen de la disolución diluida va a ser el que hayamos cogido de la disolución concentrada más esos 50 mililitros. Bien. Pues ya sabemos que en un proceso de dilución no cambia el número de moles de soluto, por lo tanto el número de moles de soluto en la disolución concentrada será igual al número de moles de soluto en la disolución diluida. A su vez sabemos que el número de moles es igual a la concentración en moles por litro por el volumen, por lo tanto la concentración en moles por litro de la concentrada por el volumen de concentrada será igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Por otra parte, del apartado anterior tenemos que el volumen de la diluida es el volumen de la concentrada, o sea, de la inicial, más los 50 mililitros que añadimos. Entonces, si traemos esto a la ecuación que tenemos planteada aquí, se nos queda en CC por VC igual a CD por VC más 50. Para poder resolver esta ecuación lo que necesitamos son las concentraciones en moles por litro de las dos disoluciones, de la concentrada y de la diluida. Pues vamos a calcularlas. Para calcularla, la concentrada y la diluida. La concentración en moles por litro de la disolución concentrada será su densidad D por su porcentaje en masa partido entre la masa molar. La masa molar, en este caso el soluto es HNO3, pues habrá que sumar la masa de un átomo de hidrógeno más la de un átomo de nitrógeno más los 3 de oxígeno que forman este compuesto químico. Y este dato es el que viene aquí abajo dividiendo. Porcentaje en masa y densidad de la disolución concentrada lo tenemos en los datos del problema. Con la disolución diluida hacemos el mismo cálculo. La concentración de esta disolución diluida en moles partido litro será la densidad de la diluida por el porcentaje en masa entre la masa molar, que es la del HNO3, porque el soluto no es el mismo para las dos disoluciones. En definitiva, obtendremos dos molaridades que ahora tendremos que llevar ambas a esta ecuación, de manera tal que tendremos CC por VC será igual a CD por VC más 50. Bien, esto está bien planteado, pero hay un problema, es que el volumen de agua que se añadió eran 50 mililitros.
Como no está en litros, hay que pasarlo a litros. Recordar que para pasar de mililitros a litros se divide entre 1000. Por lo tanto, este volumen, pues sabemos que es 0,050 litros. Y de esta ecuación, para que nos salga todo correctamente, pues debemos añadir 0,050, expresándolo en litros. A fin de cuentas, si preferís, para despejar el volumen de la disolución concentrada, lo podéis llamar X. O usáis V sub C, la notación es lo de menos. Lo importante es que despejéis bien. Hay que calcular V sub C, el volumen de la disolución concentrada, y saldrán los litros que sean. Pues el volumen de la diluida evidentemente será este volumen anterior, VC, más los 0,050 litros. Resumiendo, para calcular el volumen de la disolución final, V sub D, tendremos que plantear, como se trata de un problema de dilución, que el número de moles de la disolución concentrada y de la diluida son iguales. Ese número de moles se calcula multiplicando la concentración por el volumen correspondiente a cada disolución. Entonces se plantea esta ecuación que ya conocemos de la actividad anterior, la número 7. Y la particularidad de este problema es que las dos concentraciones en moles por litro, tanto de la concentrada como de la diluida, no nos las dan directamente, sino que nos dan las densidades de ambas y los porcentajes en masa, para que usemos la fórmula esta de aquí, que relaciona la concentración en moles por litro con la densidad, el porcentaje en masa y la masa molar. Una vez calculadas esas concentraciones, se llevarán a esta ecuación. Y luego, otra particularidad de este ejercicio en concreto es que no nos dan el volumen que hemos cogido de la disolución inicial, que es la concentrada. Entonces, esto era una incógnita, y sabemos que el volumen de la diluida es el de la concentrada más 50 mililitros, porque se nos dice en el enunciado, concretamente, dice que la disolución diluida se ha preparado por dilución con 50 mililitros de agua, que significa que se han añadido 50 mililitros de agua. En definitiva, es un problema en el cual hay que usar esta ecuación y hay que hacer un par de cálculos previos de las concentraciones en moles por litro de las dos disoluciones y tener en cuenta que el volumen de la diluida es el de la concentrada más el agua que se ha añadido.